Gente, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto otra vez desde el cuartel general de Malinche Games. Estamos en un video después de la campaña fallida que tuvimos con Patria Libre. Le echamos muchas ganas, pero no fue suficiente. Hay muchos factores, hubo muy poca pre-campaña. Pienso que somos buenos haciendo juegos, pero no somos tan buenos haciendo campaña, entonces eso nos está cobrando factura. Sirvió esta campaña, no se logró, sí, pero ya después de que contamos las bajas, recogimos nuestros heridos y nos estamos reagrupando, aprendiendo y ahora vamos a mejorar en dos aspectos fundamentales. Vamos a hacer una pre-campaña mejor y vamos a hacer una traducción mucho mejor, una traducción profesional. Nos vamos a apoyar en gente que sabe del idioma para cubrir estos dos frentes que nos estuvieron fallando por ahí en la primera campaña. Entonces, estamos trabajando, seguimos trabajando, somos unos apasionados del mundo de los juegos de mesa. Entonces, nos encanta hacer esto a pesar de que no tuvimos éxito en la primera campaña. Seguimos tercos, aferrados y vamos a seguir porque Patria Libre es un gran juego y estamos convencidos, estoy convencido que merece un espacio en la ludoteca de cada uno de los jugones mexicanos y también no mexicanos que les gusta la historia, que tienen interés en lo que pasó en esta etapa tan interesante cuando se dio la independencia, en la que tienen que ver muchos países como España, por obvias razones, Estados Unidos tuvo que ver también, y Francia, que es algo de lo que les voy a hablar, este, algo de lo que vamos a hacer, precisamente referente a mejorar la campaña. Entonces, obteniendo información por ahí, Peter Mill en la BGG nos compartió algo de información muy interesante. Yo ya lo estaba manejando, ya había manejado una facción francesa, pero tenía una información limitada y Peter me hizo favor de mandarme un legajo de documentos en donde completamos y sustentamos una expansión para Patria Libre que va a entrar como un premio para aquellos que nos apoyen en la campaña. Un premio en las primeras 48 horas. Entonces, por eso es importante que se suscriban, para que no se vayan a perder esta extraordinaria expansión que se llama, ¿cómo se llama? Confederación Napoleónica se llama. Entonces, esta expansión Confederación Napoleónica hace referencia a un grupo de franceses que se exiliaron, recuerdan esta derrota de Napoleón en Waterloo, después de que había conquistado mucho territorio, pierde Napoleón, lo exilian a una isla y muchos de sus oficiales se dispersan. Varios de ellos llegan a Texas, a la Nueva España, cobijados por los norteamericanos. Entonces, estos personajes franceses, llegan muchos generales franceses como l'Allemand, algo así se llama. También se habla de que, aunque no hay mucha información al respecto, sí hay rumores en lo que se mencionaba en ese tiempo que estaba el mismísimo hermano de Napoleón, José Bonaparte. José I Bonaparte, este personaje que reinó por ahí de 2 a 3 años en España, luego de que capturaran por las malas, pues, como manera de traición al rey de España, cuando les había permitido el paso de las tropas para llegar a Portugal, se aprovechó de la situación y también capturaron al rey de España, y Napoleón impuso a su hermano, a José. Entonces, él no fue exiliado, logró escapar de la situación, y se habla de que él estaba en Texas formando esta llamada Confederación Napoleónica,
que tenía intenciones de conquistar, Texas y los territorios de la Nueva España. Inclusive se habla de que le iban a llamar la Nueva Francia. Entonces empezaron a juntar tropas, a juntar gente. Se habla de que llegaron a juntar 1500, aunque hay muy poca información al respecto porque este periodo duró 6 meses aproximadamente. Entonces, y trató de ser secreto, trató de ser discreto, pero pues no lo lograron. Se enteraron, la Nueva España, estaba Apodaca, el rey Apodaca en ese tiempo. Entonces empezó a hacer bloqueos, empezó a pedir visas para los que venían de Europa, empezaron a poner filtros para no dejar pasar a cualquiera, ahí a los que llevan a Galveston, a Galveston, que es como el puerto de Texas. Entonces está muy interesante esta parte en la que empiezan a congregar hasta que definitivamente los realistas españoles deciden hacer una confrontación, reúnen tropas y empiezan a sitiar las partes de Texas. Se dan cuenta los franceses y aún se dan cuenta que no tienen la fuerza suficiente para enfrentar a este ejército español y se van, ¿no? Pero bueno, esto queda como una parte de lo que pretendían los franceses después de que derrumbaron tantas monarquías. Malinche Games lo tomamos y hicimos una expansión que le incluimos al juego. Está padre, está bonita. Entonces va a ser un premio gratuito para los que entren las primeras 48 horas. Suscríbanse, vamos a dejar abajo el link para que se suscriban, vale mucho la pena. Tenemos otras sorpresas, pero las vamos a ir manejando posteriormente para que estén atentos. Vamos a manejar este formato ahora de premiar a la gente que nos apoye en las primeras 48 horas. ¿Por qué? Porque esta gente es la que va a hacer que se fondee o no el proyecto, entonces merece un premio. O sea, eso no lo hicimos y yo no lo veía antes de la campaña. Antes de la campaña yo creía que pues estaba bien sacar un juego que después de la campaña toda la gente pudiera acceder a todo el contenido, pero no es así. O sea, lo que sucede en la realidad es que mucha gente se espera a que el juego esté ya a que pase la campaña, que pase la producción, y pasa pues que no se fondean los proyectos. O sea, lo que pasó, ahorita estaríamos hablando de que estaríamos mandando archivos a China, pero pues no obtuvimos el recurso. Entonces esto nos va a mover el tiempo. Esa gente que se avienta, que dice, órale, yo me voy a aventar contigo, te voy a apoyar, es justo que reciba algo extra, algo gratis, algo a cambio, y lo vamos a hacer en esta campaña. Entonces cambió ese paradigma. Vamos a ver cómo funciona en esta campaña. Compártanla porque son las primeras 48 horas. Vamos a sacar todavía en 2 meses. Estamos hablando de que en agosto sale la nueva campaña. Hay tiempo suficiente para que se suscriban a la página de lanzamiento. Háganlo y compártanlo, porque luego muchos jugones, gente que quiere el juego, se puede molestar, porque no alcanzó a entrar en las 48 horas de la campaña. Entonces confío en ustedes de que van a compartir el link. No seamos egoístas, compártanlo para que mucha gente pueda suscribirse y de esta manera alcanzar la campaña rápidamente para por ahí poder desbloquear algunos stretch goals y mejorar componentes o incluir algunas otras cartas nuevas. Entonces todos ganamos. Compartan el link. Vamos a fondear la campaña rápidamente esta vez, si es que ustedes apoyan.
que tengo toda la confianza que así va a ser. Entonces, el contenido es valioso, lo que le estamos dando. Ustedes pueden ya ver el Print and Play, pueden jugarlo en Tabletop Simulator y se pueden dar cuenta que el juego vale la pena. Lo digo como jugador, ahorita no lo digo como diseñador. Entonces, vamos a sacar ese formato. ¿Qué estamos haciendo en estos 2 meses en lo que es la campaña? Bueno, tenemos apoyo de varias gente. Entre lo más notorio es Alejus nos está apoyando. Este chavo viene desde Argentina, está residiendo aquí, se puso en contacto conmigo y ya mejoramos la caja y vamos a mejorar ahora las cartas, vamos a mejorar la iconografía, el reglamento. También estoy apoyando para, como les decía, lo de inglés. Entonces estos 2 meses son muy movidos. Pues si ustedes no ven que no comparto algo es porque estamos trabajando fuerte atrás de la pantalla. Entonces van a estar ustedes recibiendo los avances de lo que estamos haciendo. Entonces les agradezco mucho. Tomen en cuenta lo que les digo, apoyen, van a tener su recompensa. Ahora sí, los que se metan, que es cuando se necesita, precisamente cuando la campaña ocupa fondos, ahí es cuando ocupamos el apoyo. Tenemos tiempo, sé que los tiempos están difíciles, son 2 meses, por ahí si no pueden hacer un ahorro, si es que les gusta, para cuando llegue la campaña, no nos agarre tan desprevenidos. Y pues bueno, si de antemano les agradezco, por ahí vamos a seguir en contacto y ya saben que nos vemos en el frente.